Vacant praetorium. Cor tuum regnavit, o Marie. Nostras preces confletibus, in oxa croce junio, fusas quadrage. La epístola tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, hablaré a lo humano en atención a la flaqueza de vuestra carne, así como habéis empleado a los miembros de vuestro cuerpo para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora emplead vuestros miembros para servir a la justicia, para la santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, sacudisteis el yugo de la justicia. ¿Y qué fruto sacasteis entonces de aquellos desórdenes de que ahora os avergonzáis? En verdad que la muerte es el fin a que conducen. Por el contrario, ahora que estáis libres del pecado y que habéis sido hechos siervos de Dios, tomáis por fruto vuestro la santificación, que tiene como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte. El galardón de la virtud es la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. El Evangelio tomado del evangelista San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por ventura se arrancan uvas de los espinos o higos de los zarzales? Así todo árbol bueno da buenos frutos, y todo árbol malo produce frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará por eso en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Ese es el que entrará en el reino de los cielos. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos en este domingo séptimo después de Pentecostés. El fruto de Pentecostés es justamente el poder entender ya con el Espíritu Santo todos los misterios de el ministerio público de Jesús, todos los misterios que son grandes misterios, porque no los logramos entender completamente. Pero para este domingo, las lecturas, y especialmente el Evangelio de Mateo, el evangelista Mateo en el capítulo 7 nos presenta a Jesús en el Sermón de la Montaña. Recordemos que el Sermón de la Montaña hace parte de los 3 capítulos de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Y hoy, tomando parte del 7, capítulo 7 de Mateo, encontramos a Jesús dando un discurso sobre los falsos profetas. Dice Jesús: cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Y el trabajo de estos, de los falsos profetas, pues se va a ver reflejado en los frutos. Dice Cristo: por sus frutos los conoceréis. Y el mismo Jesucristo entonces viene a hablar de que
Pues de un árbol bueno, pues se sacan frutos buenos. De un árbol malo, pues frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, y un árbol bueno dar frutos malos. Pero concluye el mismo texto como a manera de síntesis de esto mismo, hablando de los falsos profetas, primero, y segundo, de los frutos que dan estos mismos, los falsos profetas, que no pueden ser buenos porque son falsos profetas. Dice Jesús como manera de conclusión: no todo el que me dice Señor, Señor entrará por eso en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre celestial, ese entrará en el reino de los cielos. Esta situación de los falsos profetas, pues obviamente que aquí nos centramos es en la iglesia de Cristo, en el pueblo de Dios, donde muchos que dicen seguir a Cristo, pero en la realidad son falsos. Pudiéramos mirar muchos paralelos. El mismo evangelista Mateo en el capítulo 25 nos presenta a 10 vírgenes, de las cuales 5 eran prudentes y 5 imprudentes. Esas 10 vírgenes representan la iglesia. Las 5 prudentes son las que estaban preparadas, fieles a su Señor, oraban, cumplían los mandamientos, etc. Las imprudentes, que también son parte de la iglesia, pues no estaban preparadas, estaban confiadas y pensaban que, pues por ser parte de las vírgenes, iban a entrar al banquete de bodas, pero en el momento de la prueba o en el momento en que viene el Señor, no estaban preparadas en realidad. Y por eso tienen que ir a buscar el aceite, porque sus lámparas se van a apagar. Van a conseguirlo y cuando llegan, ya la puerta se ha cerrado. Y por eso entonces les dice, vigilad y orad, porque yo no las conozco. Yo no sé quiénes son ustedes. Señor, pero nosotros íbamos a misa, rezábamos el rosario, nosotros hicimos la novena, nosotros nos preparamos. No los conozco. Y Cristo hoy dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pues, como he dicho, es la iglesia. Porque pueden haber falsos profetas en otros campos, como en la política. Pueden haber falsos profetas en la misma educación. Pero solamente para, y no extendernos obviamente, mirar la iglesia. En la iglesia hay falsos profetas. Lo que hoy nos presenta San Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 6, pues es eso mismo, el fruto del pecado, el fruto de servir a Dios, el fruto de ser siervo de Dios. El fruto del pecado, pues es la vergüenza y finalmente la muerte. El fruto de servir a Dios, pues la santidad y finalmente la vida eterna. Los dos tienen frutos. ¿Cuáles? El pecado y el servicio a Dios. El pecado es servir al diablo, someterse al diablo, esclavizarse al diablo. El pecado. Pero el servir a Dios es estar libre, es tener un proceso de conversión, camino a la santidad y finalmente obtener vida eterna. Los dos entonces tienen un fin. Uno, la muerte eterna y otro, la vida eterna. Pues nosotros somos libres. Y San Pablo entonces le está diciendo a la comunidad de Roma, a los romanos, que pues antes, estando en el pecado, pues éramos esclavos del diablo, esclavos del pecado, de la impureza, de la iniquidad. Así ahora emplead vuestros miembros como antes los empleaban para la maldad, para el pecado, para santificarse el mismo cuerpo. Por eso entonces el cuerpo hay que mortificarlo, como lo va a decir uno de los himnos en las laudes que rezamos en la mañana.
Porque el reino de los cielos se gana haciéndonos violencia al cuerpo. ¿Cómo nos hacemos violencia? Pues no dándole gusto a la comida, no dándole gusto al sueño, no dándole gusto a todo lo que el cuerpo pida. Porque el cuerpo pide a veces pereza, sueño, comida, comodidades. No todo, no en todo le podemos dar gusto al cuerpo. Porque cuando le damos gusto al cuerpo, entonces el alma se va debilitando. Y recordemos que nosotros estamos, como dice la teología de Santo Tomás, es teología de la Iglesia, conformados por cuerpo y alma. Y así como alimentamos este cuerpo, tenemos que alimentar también el alma. Pero el tema entonces es los falsos profetas que pueden estar en la iglesia. Hoy esta situación es muy palpable en la iglesia cuando vemos a algunos que pueden ser obispos, pueden ser cardenales, pueden ser sacerdotes, religiosos o religiosas, o laicos, que muy piadosos se ven entre comillas. Pero dice Cristo, se disfrazan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, son lobos rapaces. Y que el Señor nos libre de ser lobos rapaces nosotros, porque podemos mirar mucho la paja que hay en el ojo ajeno y no miramos la viga que hay en el nuestro. Pero esto para entender entonces la situación que hoy estamos viviendo en la iglesia, y es que lamentablemente ya vemos dos iglesias o dos visiones de la iglesia. Uno de una iglesia muy acomodada, de una iglesia muy del mundo, de una iglesia muy para agradar a los hombres, y otra iglesia que es un poco de sacrificio, de penitencia, de mortificación, una iglesia que a veces nos gusta mucho, pero nos dice la verdad. Y los falsos profetas, pues entonces nos van engañando. Hoy en la iglesia sinodal, la iglesia de los sinodalitas, esos están muy cómodos en el mundo, están muy cómodos en la tierra, que buscan salvar el planeta, pero no salvar las almas. Buscan salvar la ecología, pero no buscan la santificación de las almas. Buscan acogerlos a todos, todos, bienvenidos todos, pero no buscan la conversión de esas almas. Esa es la iglesia sinodal. La iglesia sinodal, aquella que pues quiere agradar a los hombres. Y entonces pregunta a los jóvenes, ¿cómo quieren la iglesia, queridos jóvenes? Adultos, ¿ustedes cómo quieren la iglesia? Bueno, lo dicen en buenos términos, no dicen adúlteros, ¿cómo quieren la iglesia? Simplemente dicen, queridos adultos. Los que están divorciados vueltos a casar. No les dicen adúlteros vueltos a casar o adúlteros comulgando. No adúlteros, no les dicen adúlteros, dicen divorciados vueltos a casar que puedan comulgar. Y entonces todas esas almas, pobrecitas almas, engañadas, porque les han enseñado un evangelio distinto del de Cristo, y entonces se lo han creído todo y dice, pues vamos a ir al cielo. ¿Cuántos de a los que les aplauden el pecado no han tenido conversión? No han tenido un proceso de dejar el pecado para acercarse a Dios, sino quieren, entre comillas, acercarse a Dios con el pecado. Y ante la presencia de Dios no podemos estar con pecado. Muchos ejemplos los vemos a diario en parroquias, en lugares de celebración, entre comillas católicos, porque se pregunta uno hasta dónde esto es católico. Pero no hace mucho, el ejemplo claro lo vimos en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, los sodomitas entrando allí de la mano, los sodomitas homosexuales entrando allí de la mano y acogidos, porque todos son bienvenidos, pero los tradicionales no. Los que busquen celebrar misa tradicional, los que busquen conservar la catolicidad, los que sean muy piadosos, esos no.
esos no. Pues uno no entiende hasta dónde todos son bienvenidos. Pero esa es la iglesia sinodal, la iglesia de los hombres, la iglesia del mundo. Pero ahí están los falsos profetas. Por eso Cristo dice, son lobos rapaces. Se disfrazan con piel de oveja, pero en realidad son lobos rapaces. Y todos estos pobres engañados por los falsos profetas, si no analizan, si no disciernen, si no piden el Espíritu Santo, al cielo no van a ir. Dice hoy San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, porque las consecuencias del pecado es la vergüenza. Finalmente la muerte. Vemos en Adán y Eva, el Señor les dice no coman de ese fruto prohibido y comieron, desobedecieron a Dios. Y dice el capítulo 3 del libro del Génesis que Dios llamó a Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán se escondió. Tuve miedo, me di cuenta que estaba desnudo. Antes también estabas desnudo y no decías nada. Ahora te diste cuenta, ¿por qué ahora? El pecado acobarda, el pecado esconde, el pecado me aparta de Dios, me esconde de Dios, me avergüenza de Dios, porque estoy en la tiniebla, estoy en la oscuridad y cómo me presento ante Dios, que es luz y santidad, al Dios verdadero, al Creador. ¿Cómo le digo que le desobedecí? Pues hoy se nos invita a mirar entonces nuestra vida, la iglesia, nuestra espiritualidad, nuestra conversión y nuestro camino a la santidad. Porque es que si nosotros no estamos pensando en conversión todos los días, en buscar la santidad todos los días, pues entonces ¿qué estamos pensando? ¿Qué clase de cristianos, qué clase de católicos somos? El cristiano, el católico, debe pensar entonces en el cielo, tener la mentalidad siempre en ir al cielo, no en ser un cristiano mediocre, no en ser un cristiano a medias. Dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 15, porque ni eres frío ni caliente, por eso estoy a punto de vomitarte. A los tibios los vomita el Señor, o somos o no somos. O somos católicos o no somos. Si quieres ser parte de la iglesia sinodal, vete a la iglesia sinodal. Pero no estés con un pie allá y otro aquí, o allá o acá. O somos de Cristo y hacemos penitencia todos los días, hacemos abstinencia, constante ayuno, hacemos mortificación, oración todos los días. O si no, vete a la iglesia sinodal. Allá en la iglesia sinodal te reciben con tu pecado, te reciben con tu pereza, te reciben con tu maldad. Allá te reciben, vete allá. Pero esa iglesia no va a ir al cielo. Si nosotros queremos ir al cielo, si nosotros queremos tener vida eterna, entonces tenemos que mortificarnos. Cristo dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No porque era el ministro, la ministra de la parroquia allá de la comunión, que era la catequista, que porque colaboraba allá en la iglesia y cantaba y lo que haya sido. No es garantía de que va a ir al cielo por eso. Al contrario, entre más responsabilidad tengamos nosotros, entre más dones tengamos, más cuenta nos va a pedir Dios de eso. Pues entonces hoy los falsos profetas son aquellos que causan nuestra ruina espiritual. Pensemos entonces, ¿por qué fue destruido Sodoma y Gomorra? Por el pecado, por la maldad tan terrible. Hoy en la iglesia sinodal, está llena de sodomitas. Y no les han dicho que se conviertan, que se arrepientan, que dejen su pecado. Porque en la iglesia de Cristo, el mismo Cristo dice, yo no vine por los justos, vine por los pecadores, pero para que dejen el pecado y me sigan sin pecar. A la Magdalena Jesús le dice, nadie te condena, yo tampoco te condene, pero no peques más. No peques más. Se lo dice en otra ocasión a un paralítico.
No peques más, no seas que te suceda algo peor. El Señor nos da la oportunidad de dejar el pecado y seguirlo a Él sin pecado. Y la Magdalena, fue tan fiel al Señor que dejó el pecado y a los pies de la cruz estuvo siempre allí Jesús. Ahí con Jesús estuvo María Magdalena. Pues esos falsos profetas, primero entendamos que esos arruinan nuestra vida espiritual. Y hay falsos profetas externos e internos. Hay falsos profetas, y en la época de Jesús habían algunos falsos, como los escribas, como los fariseos. Esos murmuraban de Cristo y alejaban a las almas de Cristo. No, ese se cree hijo de Dios. Ese no es como nosotros. Ese no estudió con nosotros. Alejaban las almas de Dios. Pero hoy, los falsos profetas son herejes, son cismáticos, le quitan la fe a la gente y ellos quieren destruir la iglesia. Más bien, ellos no. El diablo en ellos. Porque algunos, sin darse cuenta, son instrumentos del diablo. Y esto es doloroso decirlo, pero hay sacerdotes que son falsos profetas, instrumentos del diablo. Hoy lo vemos con algunos cardenales que son instrumentos del diablo, obispos que son instrumentos del diablo, y esos son falsos profetas, sacerdotes apóstatas, ministros de Satanás, que lo único que están haciendo es llevando a la ruina espiritual muchas almas, que las están llevando a perder la fe. Pues si esto es la Iglesia Católica, me da igual ir a los testigos de Jehová, a los pentecostales, que ir a la Iglesia Católica. Me da lo mismo ir con los adventistas, con los anglicanos, porque ahora se entraron ya al Vaticano, entonces parece que es lo mismo. Es lo mismo ser marxista, comunista, que ser católico. Pues no, yo no veo diferencia porque hacen lo mismo. Porque el párroco, el obispo es masón y es comunista. Y pues los políticos también. Entonces, estamos bien. Falsos profetas, ministros de Satanás, que lo único que están haciendo es quitándole la fe de la gente. Aquellos cristianos que son malos ejemplos, que lo único que hacen es escandalizar, también son falsos profetas. Esos son falsos profetas, y eso es más triste todavía. En la educación hoy vemos a muchos profesores, muchos docentes que enseñan doctrinas comunistas, doctrinas perversas, y eso lo aplauden muchos gobiernos, olvidándose de la ética, olvidándose de la moral, olvidándose de Dios. Ya ni cristianos son. Y esos falsos profetas están arrastrando almas al infierno. Falsos profetas. Entonces, ¿cuáles son esos falsos profetas? Esos son los falsos profetas externos, que los vemos palpables en la iglesia, en el gobierno, en la educación, en la familia también. Hay de aquellas mamás, hay de aquellos papás que escandalizan a sus hijos, o al contrario, les aplauden el pecado a sus hijos. De cuando niños, ni siquiera los corrigen, pelean entre hermanos, viven pegados de una pantalla, viven pegados del pecado y no los corrigen. Ay, tan bonito el niño y tan bonita la niña, maquillándose ya con 5 años. Tan bonito el niño ya cogiendo armas, jugando a fumar, al vicio. Tan bonito. Y así aprenden en juegos y terminan haciéndolo. Pero esos son falsos profetas externos. Miremos los profetas o falsos profetas internos, que de hecho son los más peligrosos. Esos falsos profetas internos están dentro de nosotros. Y bastaría solamente con mirar los 7 pecados capitales. Ahí están. Están dentro de nosotros. Son nuestras pasiones desordenadas. La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza. Ahí están los pecados. Internamente, a veces arrastran para un lado, arrastran para la gula, arrastran para la ira, para cualquier lado.
y esos internamente hacen mucho más daño en el alma. Entonces tenemos que buscar medios cómo vencer, cómo acabar con esos falsos profetas internos. Y si acabamos con los falsos profetas internos, terminaremos también con los externos. Porque si soy un buen profeta, soy una persona de conversión, de santificación que va camino hacia el cielo, podré arrastrar otros para el mismo camino. Pero si soy una persona que, al contrario, soy un falso profeta, arrastro a la perdición. Y ya manifestaba entonces que hay falsos profetas externos e internos, pero los falsos profetas internos, que son mucho más dañinos y más peligrosos. Busquemos entonces, porque no nos podemos quedar solamente con el problema, busquemos la solución. ¿Cómo tenemos nosotros hoy entonces que buscar solución? Pues desechar muchas cosas, obviamente el pecado, pero tenemos que desechar algo que a veces se nos pasa, y son los falsos o los respetos humanos. Esos respetos humanos que por no corregir, por no hablar, por no quedar mal, por no ganarnos enemigos, porque no sé qué me va a decir, entonces no decimos nada. Y hay que desechar esos falsos respetos humanos porque tenemos que ser cristianos en todas partes, dar testimonio de vida cristiana. Tenemos que huir también del pecado. Es que, como dice San Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo 6, nuestra lucha no es contra gente de carne y hueso. Y es una batalla espiritual y por eso mejor ante el pecado, ante la tentación, huya. No te pongas a jugar porque te quemas. Metes el dedo allí en el fuego y te quemas. No juegues porque el diablo es más astuto y te hace caer. Húyele al pecado. ¿Cómo vencemos entonces? Con la mortificación, con la vigilancia, con la oración, con el hacernos violencia al cuerpo. Y así pudiéramos mirar entonces que hoy necesitamos pues ser buenos profetas, no falsos profetas. Cristo sí nos advierte hoy que hay que tener cuidado con los falsos profetas, pero lo que hay que tener más cuidado es que nosotros seamos falsos profetas. Que yo sea un falso que esté arrastrando a las almas a la falsedad, a una fe superficial, a un cristianismo superficial, a una iglesia del mundo, a una iglesia de los hombres. Y eso lo estamos viendo hoy con la iglesia sinodal. Y muchos les encanta la iglesia sinodal, aplauden la iglesia sinodal, porque esta iglesia sí me acepta como soy. Vaya ya. Cristo nos quiere sin pecado, caminando con Él sin pecado, dejando el pecado. La iglesia de los hombres, la iglesia del mundo, la iglesia de los sinodalitas, esos van con pecado, con su podredumbre, con todo, y ahí van todos. ¿Y a dónde va? Dice la frase popular, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Todos sí, pues que ahí está la montonera, sí, todos van para allá. Porque en la parroquia, porque en la basílica, porque en la catedral, sí, mire, aquí vamos en peregrinación, vamos en la procesión. La pregunta es, ¿para dónde van? ¿Para dónde van estos? Ahí vamos a misa. Vamos en el Via Crucis, vamos rezando el rosario. Algunos van en otro cuento, van en el chisme. Algunos van no rezando, van en distracción a los demás. Y concluyo justamente viendo de los falsos profetas y visto obviamente la iglesia sinodal que no corrige las almas, no corrige a las mujeres que van mal vestidas a la Eucaristía. Van a comulgar indecentemente. Esos falsos profetas, que son los sacerdotes ahí por no corregir, por aplaudirle, está muy bien, siga así. Es cómplice, dice el derecho canónico, quien comete el acto, comete la misma culpabilidad o tiene el mismo pecado, mejor, quien comete el acto, quien es cómplice del mismo. Por no corregir,
tienes pecado ahora. Incurres en la culpa. Aquella alma que tal vez por ignorancia no lo sabe, o puede ser que sí lo sepa, pero lo hace con intención, tiene una culpa mayor. Pero el otro que no lo corrige porque sabe que eso es pecado y no lo dice, tendrá una culpa todavía más grande. Pues pidámoslo ya al Señor para que nosotros hagamos parte siempre de verdaderos profetas, no de falsos profetas, que hagamos parte de la iglesia de Cristo, que se mortifica, que se sacrifica, que deja la pereza, la gula, la ira y la avaricia a un lado y busca mortificarse para agradar a Dios. Busquemos siempre ser verdaderos profetas y que Dios nos libre de ser falsos profetas. Mortifiquemos nuestros sentidos, mortifiquemos nuestra vida para ganar el reino de los cielos, porque recordemos que el reino de los cielos se gana haciéndonos violencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para generar el registro entonces desde nuestra página de YouTube, ingresamos en la aplicación por la opción de suscripciones en la parte inferior. Vamos a ubicar entonces en la parte superior el logo del canal, Bacán Praetorium. Vamos a darle en visitar el canal. Allí ustedes van a encontrar este botón blanco. Le vamos a dar allí encima y se nos van a desplegar entonces los niveles o las opciones. Nosotros recomendamos el último nivel, la opción que dice Perpetuus Culto, porque desde allí vamos a tener la posibilidad de acceder a la Santa Eucaristía a través del canal. Le damos en unirse, allí nos van a aparecer las opciones de pago configurado para cada país. Recomendamos esa opción que dice agregar tarjeta. Si no la tienen configurada, le van a pedir los siguientes datos: el número de la tarjeta que se encuentra en la parte superior, la fecha, y en la parte del reverso van a encontrar el código de seguridad. Recordarles que este código de seguridad es muy importante, entonces tener en cuenta dónde lo compartimos en dispositivos seguros para pues guardar nuestra información financiera. Y les recordamos que pueden ustedes apoyar esta obra desde estas alternativas habilitadas. Entonces para Colombia pueden utilizar el número Nequi que encuentran en pantalla, y para el extranjero pueden utilizar el link de PayPal que también está habilitado. Les agradecemos el apoyar esta obra. Dios les bendiga. Un santo día. Bacán Praetorium. Cor, tum regnabit, o María.